creo que ya lo dije en la integración de la unidad 1, ¿no? Que lo que hacemos acá es como, digamos, enhebrar temas como para armar una hoja de ruta, no es que lo que yo presento en la clase de integración cubre todas las cuestiones que están trabajadas o en las otras clases, o bien en la bibliografía, pero sí lo que intento armar es como una especie de hilvanado de núcleos problemáticos que son centrales, como para que cuando ustedes se pongan con la bibliografía, bueno, tengan más o menos ordenado un cierto recorrido, una serie de preguntas, y después obviamente le van a ir sumando lo que les permite incorporar la bibliografía. Pero bueno, con este sentido, ¿no? De ir hilvanando temas, esperen a ver cómo era esto. La primera cuestión que quería plantear tiene que ver con el primer punto de la unidad, que es la diferenciación entre poder y poderes. Y en principio, lo que dejaría en claro es que en los autores que trabajamos acá, cuando hablamos de poder, estamos hablando de una dimensión más conceptual, estamos hablando de un recorte en términos de categorías para pensar con qué elementos abstraídos, digamos, del orden de lo empírico se pueden construir conceptos, categorías, como decía antes, para analizar situaciones concretas que consideremos que exhiben el modo en que actúan las relaciones de poder. Y cuando hablamos de poderes en plural, estamos hablando más que nada de la dimensión fáctica, ¿no? De las situaciones que efectivamente se dan en las sociedades contemporáneas, en nuestro caso, que dan cuenta de relaciones de poder en su multiplicidad. En lo que refiere a la dimensión conceptual del análisis del poder, lo que tomamos en la materia fundamentalmente son los enfoques relacionales. Podríamos trabajar otras vertientes, sí, digo, siguen habiendo planteos que piensan al poder según, tomo la clasificación que hacía Norberto Bobbio en sus clásicos libros, ¿no? Sobre la teoría política contemporánea, pensar el poder en su dimensión subjetiva, en su dimensión objetiva y en su dimensión racional. Acá priorizamos la dimensión relacional, lo que no quiere decir que no sigan habiendo enfoques que potencian a lo mejor con mucho más peso la dimensión subjetiva, es decir, que se preocupan por pensar cuáles son las condiciones que en una relación en la que se vinculan sujetos que mandan y sujetos que obedecen, bueno, cuáles son las condiciones subjetivas que permiten el ejercicio del poder. O bien enfoques objetivos. Se trata de recursos objetivables, recursos materiales o simbólicos, ¿no? Pero objetivables, que son los que permiten el ejercicio del poder. De hecho, uno podría cruzar las tres dimensiones de análisis y en la práctica, tanto Foucault como Luhmann lo hacen, pero a la hora de definir en términos conceptuales qué entienden por poder, priorizan un enfoque relacional. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos enfoques relacionales sobre el poder? Plantear que el poder es una relación abierta, que no es una relación de suma cero, es decir, que no es una relación que lo que pone en juego es como una especie de quantum fijo de poder y lo que acumula uno es porque se lo saca otro. No, es una relación abierta con efecto multiplicador, podríamos decir, ¿no? En este sentido se entiende lo que Foucault define como la capacidad productiva del poder. Después, la otra cuestión que aparece en ambos autores es la necesidad de tomar distancia crítica respecto de aquellos planteos que asocian el poder con la influencia. De hecho, Luhmann explícitamente en la primera página del capítulo que ustedes tienen para leer, dice algo así como evitar recargar al poder con los atributos de un proceso de influencia muy amplio y sueltamente, que en general domina, ¿no? Es casi como una formulación de sentido común, podríamos decir, ¿no? Pensar el poder con la capacidad de influir sobre alguien. En este sentido, digamos, voy a trabajar muy brevemente Foucault
porque ustedes saben que yo soy una militante Foucaultiana y Foucault va a aparecer en muchas unidades del programa. Bueno, Luhmann también aparece en muchas unidades del programa, pero no con el énfasis con el que trabajamos a Foucault, así que digo 2 o 3 cositas de Foucault y después pasamos a Luhmann. Para Foucault, pensar el poder como dimensión conceptual implica pensar relaciones entre acciones, no entre sujetos. Cuando analizamos el poder, ¿qué es lo que tenemos que focalizar? Bueno, tenemos que focalizar el modo en que una acción modifica a otra acción, pero siempre habilitando simultáneamente la resistencia, ¿no? Foucault dice, en un artículo que tendremos que leer más adelante, que es El sujeto y el poder, que la libertad es condición de ejercicio del poder. Fíjense que hace la comparación con la relación amo-esclavo. La relación amo-esclavo para Foucault es la antítesis de una relación de poder. A la inversa, si comparamos con otros autores que hemos visto en las teorías políticas anteriores, Max Weber, por ejemplo, dice que el poder es una relación sociológicamente amorfa y que la forma, digamos, más clara de ejercicio de poder está dada en la relación amo-esclavo. Acá es efectivamente lo contrario, ¿no? Un planteo que se ubica en las antípodas, ¿no? La libertad es condición del ejercicio del poder, el poder tiene una enorme potencia productiva, como les decía antes, como una relación abierta, que en algún punto tiene efectos multiplicadores, no es una relación de suma cero, tiene una enorme potencia productiva, después vamos a ver mejor cuando trabajemos el sujeto y el poder, pero produce saberes, produce relaciones institucionales, produce leyes y produce también sujetos. Y por ahí aparecía la idea que me resonaba de la clase que estuvimos mirando, la clase grabada el año pasado, donde mencionaba la idea del poder como un flujo continuo. Eso está bueno también tenerlo en cuenta. Totalmente, claro. El poder es un flujo continuo. Incluso en alguna entrevista en la que a Foucault medio que lo arrincona, ¿no? Le dice, pero bueno, al final, si todo es poder, nada lo es, fluye por todos lados. El que dice, bueno, en realidad esto es un planteo, si ustedes quieren, axiomático. ¿Axiomático en qué sentido? En el sentido en que define un punto de partida formalmente establecido. Cuando analizo las relaciones sociales, parto de esta concepción del poder. Eso no quiere decir que, digamos, en las sociedades no se desarrollen formas diversas, que las relaciones de poder no agoten otro tipo de relaciones. De hecho, Foucault reconoce la presencia de relaciones de comunicación, de relaciones estratégicas, etc. Pero efectivamente esta idea del flujo continuo de poder tiene que ver con ese modo de operatoria, digamos, capilar, microfísico, ¿no? A través del cual Foucault identifica la constitución, digamos, de esos campos tensionales que le dan el tono, digamos, a las interacciones sociales. Y en este punto, digamos, lo que dice Foucault es que las relaciones de poder son relaciones de fuerza, relaciones de enfrentamiento, y por lo tanto siempre son reversibles, digo. ¿Con qué tiene que ver esta idea de reversibilidad? Por un lado, con la idea de la resistencia que mencionábamos antes, ¿no? Digamos, siempre una acción que modifica otra acción, es como, incluso él lo plantea en estos términos, es como el ejemplo de la física. Uno ejerce una fuerza sobre un cuerpo, lo empuja, y ese cuerpo a su vez reacciona de una determinada manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos entender el concepto de reversibilidad, y por otro lado, en términos tácticos o estratégicos, ¿no? Enfrentamientos que tienen puntos de apoyo reversibles, ¿qué quiere decir? Que en algún momento lo que sirve de punto de apoyo para, digamos, una determinada estrategia puede ser reconvertido y reorientarse en un sentido completamente diferente. Pensaba en una cuestión que estuvimos discutiendo recientemente, es muy de coyuntura, pero vale para ver la reversibilidad estratégica de los discursos, sobre todo, que en el plan maestro que propone el macrismo en 2015
se plantea la incorporación gradual de virtualidad como una meta, digamos, deseable para la, no sé, podríamos decir, modernización del sistema educativo. Debo reconocer, en mí particularmente, ¿no? Digamos, en sintonía con lo que planteaban las asociaciones gremiales a las que estoy afiliada, bueno, dábamos la disputa por el tema de la virtualidad porque pensábamos que por ahí se venía una estrategia, digamos, podríamos decir, de reconfiguración de las relaciones laborales, de precarización, etc. En este momento, en el contexto de la pandemia y cuando el gobierno nacional plantea la virtualidad, el gobierno de Larreta plantea que la presencialidad es irreemplazable, una vuelta plena, total a las escuelas, y esa idea, digamos, del plan maestro de incorporar gradualmente la virtualidad, digamos, se ha diluido. De hecho, sus adversarios políticos se acuerdan de eso para enrostrárselos, ¿no? Pero digo, esto es reversibilidad estratégica, ¿no? En un momento, la virtualidad es el punto de apoyo para una supuesta reforma educativa que tenía que ponerse en sintonía con los sistemas más modernos. Los sistemas más modernos, siempre los que presenta el neoliberalismo, son Corea, los países asiáticos. Nunca, nadie nos propone ser como Finlandia o Dinamarca, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero, digo, en ese momento tenía un sentido estratégico, inscrito en una determinada concepción de por dónde debía venir la modernización del sistema educativo argentino. En este momento la virtualidad es un punto de apoyo, digamos, estratégicamente inverso, si ustedes quieren, ¿no? No, de eso por eso se entiende esta idea de reversibilidad que tiene que ver con la posibilidad de que los mismos puntos de apoyo sirvan para estrategias completamente diferentes, ¿no? Ahora, cuando Foucault trabaja el poder en su dimensión fáctica, esta idea, digamos, de que hay una especie de axiomática o de punto de partida funciona como una especie de abstracción conceptual que podría funcionar para explicar una multiplicidad de situaciones. Digo, cuando pasamos al plano de la experiencia fáctica, ¿qué dice Foucault? Hay millares de relaciones de poder y por lo tanto millares de microluchas, ¿no? En esa lógica capilar, microfísica del poder, se multiplican las relaciones de poder y las microluchas, digamos, como esas formas de resistencia microfísicamente situadas en relación a un poder que también se ejerce con esa modalidad, ¿no? El Estado es una de las digamos, formas institucionales de ejercicio del poder que podríamos tomar en su dimensión fáctica. No es la única, ni siquiera es la más importante en la perspectiva Foucaultiana, pero bueno, podríamos decir que forma parte de esos millares de relaciones de poder que Foucault reconoce tener a la vista. Y por otra parte, lo que aclara Foucault, esto también lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos el concepto Foucaultiano de gobierno, de gubernamentalidad, ¿no? Pero bueno, finalmente el Estado, que es una manera de gobernar, es una estructura institucional a través de la cual se ejercen una de esas tantas formas diversas de relaciones de poder, y como tal, ¿cuál sería su especificidad? Bueno, apoyarse en esa multiplicidad de tácticas locales que están atravesando a la sociedad. De hecho, después vamos a ver que Foucault plantea algo así como invertir el esquema vertical descendente a partir del cual se ha analizado al Estado, ¿no? Pensar que, bueno, el Estado como esa gran macroestructura, ¿no? Es el centro del cual hay que hacer derivar todas las formas de ejercicio del poder, y a la inversa, dice Foucault, pensar cómo todas esas tácticas locales sostienen, él va a decir en defender la sociedad, el edificio de la soberanía. Bueno, podríamos decir el edificio del Estado, puesto que el Estado concentra la soberanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de esos millares de relaciones de poder que identifica Foucault, el Estado es una más,
no una poco importante, sin duda es importante, pero digamos, una estructura de poder que funciona operativizando, diríamos, capturando toda la fuerza, digamos, que se despliega en esas tácticas locales para sostener el edificio de la soberanía. Perfecto, Ali, te seguimos ahí entonces con la idea que está presente tanto en Luhmann como en Foucault de sociedades, entender la sociedad a partir de la ausencia de un centro, dice, ¿no? Estamos bien por ahí. Exactamente. Y que por ahí lo que está en el centro, si se quiere, de importancia, no geográfico, es la multiplicidad, como decías ahí en la familia anterior, de dispositivos, de millares de relaciones, digamos, que sostienen al Estado como estructura institucional, digamos. Pero lo importante está en esa plataforma de multiplicidad de relaciones. Claro, en ese sentido también habría, como vos decís, un punto de contacto, digamos, también podríamos pensar que, no dicho con esas palabras, pero para Foucault la sociedad carece de centro, de la misma manera que lo plantea Luhmann, ¿no es cierto? En el caso de Luhmann, les decía, me voy a detener un poquito más, no tanto, porque bueno, finalmente ya hubo una clase para esto y ustedes tienen los textos, pero sí, bueno, quería plantear cómo define Luhmann esa dimensión conceptual del poder, ¿no? Por un lado, el poder va a ser analizado en el marco de una teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, que son, como dice él, instancias de generalización simbólica que pueden producirse, que no pueden, digamos, producirse por casos individuales. Y este es el punto en el cual, retomando un poco lo que vos decías, Jere, la teoría del poder se conecta en Luhmann con una teoría de la sociedad, puesto que, retomando también lo que decíamos antes, ¿no? Citando a Luhmann, bueno, hay que evitar pensar en el poder en términos de influencia, porque el término, digamos, la lógica de las influencias es una lógica, digamos, muy centrada en atribuciones individuales o en posiciones funcionales individuales. Y si, digamos, la generalización de estas instancias simbólicas no tiene que ver con posiciones individuales, evidentemente tenemos que pensarlas en un ámbito más amplio, que es el de la sociedad. Por lo tanto, la otra cuestión que aclara Luhmann es que su teoría del poder está construida a partir de una teoría de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Bueno, como decías antes, Jeremías, ¿no? Un sistema macrosociológico sin vértice ni centro, dice Luhmann, construido por comunicaciones, después les corrijo la ortografía del PowerPoint. ¿Y cómo se entienden las comunicaciones? ¿No? Esto también es algo que tomó de Maturana, que recién Estela Maris nos decía que bueno, falleció, no sé si hoy en estos días. La idea esta, ¿no? Digamos, de que todos los sistemas, en general, la teoría de los sistemas que propone Maturana, hace eje en las comunicaciones. Obviamente, no son las mismas, no es la misma la estructura de las comunicaciones de los sistemas biológicos que la de los sistemas sociales, ¿no es cierto? La de los sistemas sociales, ¿en qué consiste? Procesos de selección múltiple de información que se desarrollan en situación de doble contingencia. ¿Por qué doble contingencia? Porque, digamos, tanto la posición, digamos, de la emisión, el lugar de la emisión de esa información como el lugar de la recepción está sometido a la contingencia, ¿no? No hay una linealidad o una univocidad, digamos, en ese proceso de selección múltiple de información. Y tiene que ver con un objetivo inherente a la lógica interna de los sistemas, que es la reducción de complejidad, que eso, bueno, siempre lo plantea muy bien Fernando, que tiene mucho mejor trabajado a Luhmann que yo. Entonces, ¿cuál es la cuestión, digamos, cuál sería el principio, digamos, epistemológico, si ustedes quieren, o conceptual, a partir del cual Luhmann construye su teoría del poder? Bueno, tiene que ver con buscar aquellas cuestiones que están más allá del ejercicio de relaciones de poder y que hacen posible esas relaciones de poder. Es como, si uno quisiera
a lo mejor un poco forzar la comparación con Foucault, pero no sé si tanto, ¿no? La preocupación es por identificar los umbrales que hacen posible determinadas relaciones de poder, del mismo modo en que cuando Foucault trabajó las epistemes, lo que trató de localizar fueron los umbrales a partir de los cuales determinadas lógicas de producción de verdad atravesaban campos de conocimientos diversos e incluso formas de saber que digamos, que funcionaban como verdad o como falsedad a partir precisamente de la lógica de esos umbrales, ¿no? Entonces, les tomé esta cita que también me parece muy interesante. Si el poder es considerado como un intercambio, ¿qué fundamentos no intercambiables existen para poder intercambiar? Si el poder es un juego entre oponentes, ¿cuáles son los fundamentos del juego que no se pueden jugar, que no se pueden poner en juego? En realidad sería esta una mejor traducción, ¿no? Siempre hay digamos, esto sería lo que en términos Foucaultianos identificábamos como umbral. Ese piso que soporta, digamos, las relaciones de poder y que no se pone en juego. Digamos, hay algo en lo que se apoyan esas relaciones de poder que en sí mismo no es objeto de las relaciones de poder, sino que en todo caso es la condición de posibilidad de esas relaciones de poder, ¿no? En este sentido, ¿cómo define Luhmann al poder? Bueno, como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, que activa cadenas de selección capaces de garantizar la reproducción de selecciones de manera simplificada, ¿no? Y abstraídas de la situación contextual inicial. Por eso la lógica de los medios de comunicación simbólicamente generalizados en general es binaria, ¿no? Ya se trate del poder, del saber, digamos, el poder, lo prohibido y lo permitido, el saber lo verdadero y lo falso, ¿no? Es esa estructura simbólica binaria que subtiende a ese medio de comunicación simbólicamente generalizado. Y, digamos, ¿cómo opera el poder? Dice Luhmann, ordenando las situaciones sociales con una doble selectividad, ¿no? Alter y ego. Como decíamos antes, digamos, la lógica del poder apunta a la reducción de contingencia. Y por lo tanto, y acá aparece también esta idea, digamos, del poder como una relación de suma cero, o como una relación con capacidad de producir efectos de multiplicación, ¿no? El poder, dice Luhmann, es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas, dice, para la acción o para la inacción. Digamos. El poder aumenta cuanto más libertad le provee, digamos, le habilita a aquellos que están sujetos al poder. Y en ese sentido, cuanto mayores alternativas de selectividad, dice Luhmann, ofrece el poder, bueno, más se fortalece, ¿no? La otra cuestión que plantea Luhmann es que hay que diferenciar poder de coerción. En realidad, la coerción física para Luhmann es lo que él llamaría una estrategia de evitación. Es algo que puede funcionar de manera latente como amenaza, también hasta cierto punto, ¿no? Pero que, digamos, en general se evita su aplicación. Y por eso, y bueno, y en relación a esto que decíamos antes, ¿no? Cuanto más alternativas de selectividad habilita el poder, aumenta justamente en proporción al crecimiento de esas alternativas. Para cerrar un poco este punto, ¿qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta para trabajar digamos, con una lectura oblicua o transversal, si se quiere, para poner en diálogo a Foucault con Luhmann? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, que estas consideraciones que mencionábamos, que hace cada uno de los autores en torno al fenómeno del poder, tienen como punto de apoyo, digamos, podemos decir, ruptura, un desplazamiento con respecto a las filosofías de la conciencia, que serían, digamos, la matriz de esos esquemas de abordaje del poder, por ejemplo, en términos de influencia.
se supone que es la conciencia soberana de les sujetes, aquellos que están en relación de ejercer el poder o de ser objeto de esas relaciones de poder, el ámbito, digamos, en el que se juega la funcionalidad o la lógica de las relaciones de poder. Bueno, a diferencia de este planteo de las filosofías de la conciencia, las propuestas de Luhmann y Foucault pasan por, como decíamos antes, ¿no? Pensar la sociedad sin centro, sin vértice, pensar que las relaciones de poder atraviesan a los individuos, a los cuerpos, que incluso podríamos decir en un punto para ambos, aunque con sutilezas, con diferencias, ¿no? Esas relaciones de poder definen posiciones subjetivas. Foucault incluso va a ir más lejos en algunos trabajos, ¿no? Va a decir que las relaciones de poder producen sujetos, pero en términos generales podríamos quedarnos con la definición de Luhmann, a la cual también creo que suscribiría Foucault, que es esto, ¿no? El poder define posiciones de sujetos. No sé si fabrica sujetos, pero define posiciones de sujetos, define posiciones subjetivas en función de la dinámica de ese código de relaciones simbólicas, ¿no? Socialmente generalizados que ordenan las alternativas de selectividad al interior de las sociedades. Digamos, si esta es la definición de poder, podríamos decir, poder en general, ¿no? ¿Podríamos plantear alguna especificidad sustantiva para el poder político? Bueno, acá va a haber diferencias. De hecho, por ejemplo, a Foucault le han objetado, ¿no? Esta cuestión de que, por un lado, digamos, no plantea una dimensión específica para el poder político y por otro lado, sí, esa estructura general que atraviesa el conjunto de las sociedades y hay poder por todas partes, finalmente termina no habiendo poder en ningún lado, ¿no? Porque, bueno, no hay una forma de definir específicamente qué es lo que, digamos, produce las relaciones de poder, cuál es el territorio específico de su ejercicio, ¿no? En relación a Luhmann, ¿qué sería lo específico para pensar el poder político? Bueno, en realidad Luhmann plantea un enfoque sistémico, por lo tanto, cuando hablamos de poder político, estamos refiriéndonos a un subsistema de ese gran sistema global sin centro ni vértice que es la sociedad. ¿Cómo, digamos, opera ese sistema político? Bueno, es autorreferencial, dice Luhmann, porque produce y reproduce por sí mismo los elementos del que está constituido. ¿Qué son esos elementos? Las decisiones políticas. ¿De qué está constituido ese sistema, ese subsistema autorreferencial de decisiones políticas? Y con esas, digamos, en la dinámica, digamos, la producción de esas decisiones políticas produce relaciones sociales y un tipo particular de relaciones sociales que tienen que ver con la posibilidad de establecer decisiones vinculantes, ¿no? Y se reproduce a sí mismo. Y entonces, ¿cuál sería el elemento más específico dentro de ese marco, esa matriz de autorreferencialidad, ¿no? Que caracteriza al sistema político? Es esto de generar decisiones vinculantes. En ese punto, fíjense que no hay diferencia con el planteo de Easton, que bueno, brevemente mencionamos en las clases iniciales y que después vamos a retomar en los enfoques sistémicos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el rasgo específico del poder político? Es de generar decisiones vinculantes. ¿Vinculantes a través de qué? Bueno, a través de la ley, que es la gran codificación de lo permitido y lo prohibido, eventualmente a través de la apelación a la fuerza, aunque sea, digamos, como amenaza latente, ¿no? En lo posible escasamente activada, ¿no? O activada a lo menos, digamos, en la menor medida en que la situación lo requiera. En Foucault, en cambio, no es difícil encontrar una
digamos, una dimensión sustantiva de politicidad, podríamos decir. No hay, cuando Foucault piensa la dimensión política del poder, no está pensando en un fundamento de la politicidad que sería inherente, digamos, al campo de la política, sino a un tipo de efectos, digamos. ¿Qué es lo que vuelve político al poder? Sus efectos de sujeción. Y sujeción está planteado en el doble sentido, ¿no? De producir subjetividad, es decir, producir formas de autoidentificación a través de las cuales los individuos se reconocen a sí mismos, y por otro lado, producir sujetamiento, ¿no? Sujetar en el sentido de constreñir. Ahí aparece, Gladys, la capacidad productiva del poder, entonces. Claro, totalmente, sí. No, y lo que les iba a decir es que también, esto me anticipa un poco a lo que vamos a leer en El sujeto y el poder, hay un punto en el que producir subjetividad y producir sujetamiento se cruzan, que es cuando Foucault dice, bueno, esa forma de subjetividad que motoriza el poder nos atan a nuestra, son una forma de atarnos a una cierta identidad que debemos reconocer en nosotros mismos. Y eso es lo que Foucault identifica en los mecanismos, en el dispositivo de la sexualidad. Es un tipo de poder que nos ata a una cierta identidad binaria, ¿no? Bueno, en esa época no se usaba tanto esa palabra, pero sí, digamos, en este marco regulatorio de la heterosexualidad, ¿no? Produce formas que nos atan a una cierta identidad, que nos obligan, como dice él, a decir la verdad sobre nosotros mismos, en una dimensión tan íntima como es la de la sexualidad, ¿no? Y en ese punto subjetivan y sujetan. Nos subjetivan como seres heteronormados o, por oposición a eso, seres que resisten la heteronormatividad, y también nos sujetan en relación a que nos atan o a la identidad heteronormada, o nos atan a, digamos, esa, podríamos decir, sexualización, le llama Foucault en Historia de la Sexualidad, a ese principio de sexualización de la sociedad, a ese principio por el cual los cuerpos en las sociedades modernas, sobre todo, se vuelven inteligibles a partir de la dicotomía, digamos, del dispositivo sexogenérico, ¿no? Y en ese punto, hasta para rechazar el régimen heteronormativo, en principio, uno queda atado a la lógica de la sexualización, ¿no? Como un mecanismo que introduce inteligibilidad y orden en el registro de los cuerpos. La otra cosa que les quería comentar, que no está en los textos que tenemos para leer, es que Foucault rechaza explícitamente la categoría de lo político. Él no habla del uso de lo político en neutro, porque en francés le politique es masculino y neutro a la vez. Entonces, en la traducción, por ejemplo, del gobierno decide los otros, aparece una frase que es, bueno, rechazo el uso, no me parece, digamos, conveniente, no me acuerdo cómo dice, no veo que le aporte nada al análisis de las relaciones de poder el uso de lo político en masculino. Dice, no, bueno, este rechazo, ¿con qué tiene? ¿Por qué esta idea de que, bueno, finalmente lo que hay es una pluralidad de prácticas políticas articuladas tanto a grandes estrategias como a microconflictos y microluchas, como decíamos antes, ¿no? Bueno, porque en realidad, efectivamente, lo que le preocupa es pensar la política en sus efectos. Como dice él, nada es suficientemente fijo, vivimos sin coordenadas originarias. Esto está en el texto que ya leyó en la unidad 1, o que estaba puesto para la unidad 1, que es Nietzsche, la genealogía y la historia, ¿no? Bueno, si nada es lo suficientemente fijo, si vivimos sin coordenadas originarias, nuestras vidas transcurren sin coordenadas fijas que estructuren el devenir, digamos, de lo social, de lo político. Bueno,
digamos, ¿qué es lo que se vuelve político? Aquello que puede marcar líneas de quiebre, líneas de discontinuidad, ¿no es cierto? Sobre todo pensando en el juego azaroso de las estrategias, como dice Foucault. Político es todo aquello que introduce, digamos, un punto de ruptura, un punto de inflexión que marca una fractura o un desacomodo, podríamos decir, que obligan a revisar el juego de las estrategias. Y en este sentido, obviamente, todos los trabajos que abordan la política en clave Foucaultiana multiplican los objetos posibles, ¿no? El análisis político se vuelve mucho más abarcador porque es político cualquier gesto que introduzca una cesura, digamos, una fractura en el orden de las regularidades existentes. Es político, por ejemplo, el gesto de reclamar que en los DNI no aparezca, no se pida, digamos, desaparezca el casillero masculino, femenino, hombre, mujer, ahora no me acuerdo cómo figura en los DNI actuales, ¿no? Digo, para el canon tradicional, mainstream de la ciencia política, bueno, esto se aleja bastante, ¿no?, de los objetos más frecuentes de análisis. Y en ese sentido es que les planteaba que, bueno, pararse en la perspectiva Foucaultiana es como que nos multiplica el campo, nos permite pensar que el análisis político, digamos, puede trascender esas barreras que le impone el esquema, digamos, de la ciencia política estándar, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Y personalmente... Vamos bien, vamos muy bien. ¿Sí? Ahí escuché una voz de fondo, además de Jere. No, que vamos muy bien, digo. Bien, bueno, me alegro. Esto último, Lali, me hacía pensar en esas preguntas iniciales que vos hacías en esa clase grabada acerca de el campo móvil de las relaciones de poder, ¿no? Simplemente para vincularlo por ahí un poquito. Efectivamente, sí. Y digamos, y eso también yo digo, no hay que dedicarse necesariamente a la filosofía política para emprender este tipo de análisis, ¿no? Es indudable que si pensamos históricamente la constitución de las agendas en la política moderna, digamos, lo que va ingresando, digamos, el desbloqueo de la frontera y los objetos que van ingresando tiene que ver con ese efecto de politicidad que envuelve aquellos gestos que marcan puntos de ruptura, ¿no? Bueno, las relaciones de poder, te cito ahí, no siempre coinciden con el territorio de la política. Claro, no, pero al mismo tiempo el territorio de la política se expande a medida en que en el marco de relaciones de poder, que son relaciones de fuerza, de juego estratégico, etcétera, aparecen esos puntos de inflexión, esos puntos de ruptura que marcan una discontinuidad, que producen esto, como decíamos, ¿no?, una especie de efecto de descentramiento en la lógica regular, estandarizada de la política, o una especie de efecto de desacomodo, de distancia con el propio presente. Hay algo que nos empieza a hacer ruido, bueno, eso es político. Cuando, digamos, algún movimiento logra instalar un problema que genera esto, ¿no?, este efecto de turbulencia, de murmullo en torno a algunas cuestiones que hasta ese momento aparecían como normalizadas, bueno, eso es político. No de hace reversibilidad también, ¿no? Podemos incluir ahí. Totalmente, sí. Digo, no hace falta que esté ligado a lo político institucional, al aparato administrativo del Estado, digo, alcanza para que algo, en la perspectiva Foucaultiana, ¿no?, ingrese al campo de la política, alcanza con que produzca este efecto. Y al mismo tiempo eso también es como que esta movilidad de la frontera, como vos decías, Jeremías, también hace que salgan algunas cosas del campo de observación de la política, ¿no? Hay cosas que en un momento fueron parte del repertorio, digamos, de la agenda, de la política, no sé, en el proceso temprano de formación de los estados nacionales, y después
eso es como que desaparece, ¿no? No sé, estoy pensando en las regulaciones, por ejemplo, digamos, la cuestión de la relación con la iglesia o incorporar a la agenda de las tareas públicas del Estado, no sé, la cuestión de la formación religiosa, bueno, cuando el Estado se... Y digo, en el siglo XVIII, ¿cuál es la gran apuesta de las monarquías? No que la gente no crea en Dios, sino, digamos, controlar los circuitos por los cuales se transmiten las creencias, ¿no? Bueno, 100, 200 años después ya esa cuestión es como que queda alejada de la agenda pública. Aunque si pensamos que todavía en algunas provincias argentinas las escuelas públicas dan catequesis, bueno, yo tendría que revisar este plan. Ahí se actualizaría el análisis, digamos. Sí. Tendríamos que volver a hacerlo ingresar. Habría que volver a hacerlo ingresar, exactamente. Actualmente los movimientos de mujeres, los movimientos ambientales. Obvio, claro, exactamente. Los movimientos ambientales, pensaba en relación a las políticas públicas, digamos, que acompañaron el proceso de expansión del capitalismo, ¿no? Porque, bueno, finalmente, también es cierto que la consolidación del Estado acompaña, de la forma Estado, como dice Negri, acompaña el proceso de expansión capitalista. Bueno, ahí, digamos, como la relación con la naturaleza era una relación, digamos, objetivada por la razón instrumental, eso es una cosa que después vamos a ver para cerrar la clase, ¿no? Bueno, la cuestión de la protección del medio ambiente a nadie se le ocurría que era agenda del Estado, al revés, digamos, la preocupación era cómo operativizar la extracción de recursos para acompañar la expansión del capitalismo, ¿no? Y obviamente para mí el gran punto de inflexión de los 70 en adelante tiene que ver con los movimientos de mujeres, de la sexodisidencia, son realmente las grandes rupturas que han repolitizado, digamos, o han reconfigurado los límites, la frontera del campo de lo político. Bueno, ya que veníamos con esto, no es que ya que veníamos, justamente lo puse al final de la referencia a Foucault, este rechazo de Foucault sobre la posibilidad de pensar en algo así como lo político, como si fuera, digamos, una cierta esencia, ¿no? Que define en qué consiste la politicidad. Bueno, el otro eje de la unidad tiene que ver con la discusión o, digamos, la problematización del vínculo entre la política y lo político, ¿no? La política remitiría a las instituciones, las prácticas, el funcionamiento concreto de dispositivos políticos, jurídicos, ¿no es cierto? Pero, como dice Marchart en el texto que ustedes tienen para leer, la política como tal aparece siempre como un concepto insuficiente, ¿no? Que reclama ser suplementado, ¿no? Está continuamente, digamos, demandando algún elemento en el que sostenerse, ¿no? Y bueno, para Marchart esto justamente tiene que ver con el problema del fundamento. Es cierto, dice Marchart, que la crisis del orden de las certezas ya no nos permite pensar en términos de un fundamento último, único, con entidad ontológica, pero esta preocupación de la política por sostenerse en algún punto de anclaje da cuenta de que, aunque sea algún fundamento o digamos, una pluralidad de fundamentos precarios, se necesita tener disponibles para suplementar a la política como ámbito de prácticas e instituciones, ¿no? En una lógica que él aplica al análisis no solo de lo político, al análisis de la estructura, etcétera, que es la idea de que hay algunas cuestiones que se hacen presentes por su ausencia, dice Marchart. No sé si repararon en esa frase que me gusta mucho. Efectivamente, dice, uno no podría encontrar el fundamento último de la política y tal vez tampoco sería deseable
digamos, aferrarse a un fundamento único, porque un fundamento único conduce al fundamentalismo, ¿no es cierto? Pero es cierto que si siempre reaparece esta necesidad de suplementar a la política con un concepto, digamos, que le sirva de sostén, es porque efectivamente la preocupación por el fundamento está latente, la cuestión de, digamos, la crisis de las certezas que nos ha conducido, digamos, a reconocer la imposibilidad de un fundamento último, no logró, no obstante, digamos, alejarnos o no nos permitió romper definitivamente con la necesidad, digamos, de apelar a algún fundamento aunque sea precario, ¿no es cierto? Entonces lo político sería ese ámbito en el cual es posible localizar el fundamento, pero como negatividad, dice Marshall. La idea de fundamento no, digamos, no tiene un elemento sustantivo que lo defina, sino que es una negatividad porque en el lugar del fundamento hay un vacío. Y estos fundamentos precarios que se intentan construir, identificar, lo único que hacen es rodear ese vacío de la ausencia de fundamentos, ¿no? Entonces, lo político es el lugar donde se puede anclar el fundamento como negatividad, digamos, y mostrarnos el modo en que en torno a ese vacío originario, la política, lo político, perdón, opera como ese fundar parcial, dice Marshall, que frente a la cual, digamos, lo que aparece con claridad es que esa idea de la sociedad como totalidad es un imposible. En realidad no hay sociedad como totalidad, lo que hay es una configuración precaria, mutable, aunque pueda cristalizar en algunos momentos y por largo tiempo, ¿no? Puedan funcionar ciertas cristalizaciones sociales, esto no es sino el efecto contingente de ese fundar parcial, ¿no? Entonces, lo que hay en el campo de lo político, lo que, digamos, se ubica en el campo de lo político, es en realidad una multiplicidad de fundamentos precarios, contingentes, que intentan suplir ese déficit de una política que siempre reclama, digamos, apoyarse en algo que la excede. ¿Cómo se ha pensado, digamos, lo político como lugar del fundamento precario? Bueno, Marshall diferencia lo político asociativo, toma como referencia la obra de Hannah Arendt, y en continuidad con la obra de Hannah Arendt, la de Sheldon Walling, que presentan, digamos, ese momento liminar asociativo como un momento comunicativo, comunicativo en tanto deriva de aquello que es común, digamos, momento comunicativo porque permite poner en común aquello que marca la necesidad de que nos congreguemos, ¿no? De que nos asociemos. Yo acá puse entre signos de pregunta la cuestión del agonismo, que después voy a retomar, porque me parece que pensar lo comunicativo como lo comunal, como aquello que acomuna, digamos, como se dice ahora, bueno, en algún punto conecta, aunque una perspectiva distinta, con lo que plantea Chantal Mouffe en relación al agonismo, ¿no? Finalmente, el agonismo tiene la forma, digamos, de una lógica comunicativa cuyo objetivo es más que nada poner en común en el sentido de, digamos, congregar a todos en torno a una discusión compartida, no ponerse de acuerdo en relación a los contenidos, pero sí congregar en torno a la necesidad de dar un debate, ¿no? Digamos, de plasmar, o digamos, de vehiculizar, mejor dicho, a través de la dimensión discursiva, ese momento, digamos, del estar en común, en el cual nos congregamos justamente para discutir la necesidad de asociarnos. Lali, un pequeño paréntesis. En la clase de Fernando, él nos iba haciendo el recorrido por el texto de Marchart y nos planteaba que esta diferenciación entre áreas explicativas para entender la política es algo que aparece, que surge a partir o que aparece
por primera vez la tradición francesa a partir del texto de Ricoeur, de la cuestión de la paradoja, que plantea esa diferencia política, ¿no?, que permite luego situar áreas explicativas en términos de poder entenderlos y ubicarlos. Por un lado, una política desde la visión de la concordia, nos decía Fernando, Claro. y de la discordia por otro. Claro, exactamente. Eso de lo político asociativo, digamos, tiene, en realidad son, el primer mojón es Arendt, el segundo mojón es Ricard. Y Walling, digamos, algún texto más tardío en relación a esos textos. Pero justamente tiene que ver con la posibilidad de pensar, digamos, lo político en relación a la concordia, como vos decís, la posibilidad de generar un acuerdo. Esto es una idea que después modulada aparece de distintas maneras. Podríamos decir, la idea de generar un acuerdo en torno a que por lo menos es necesario congregarse para discutir algunas cuestiones. Después no importa si no te pones de acuerdo. Pero, como acordar que siempre va a haber desacuerdo, pero claro, sentar algunas condiciones, va a decir cuando trabaja la cuestión del agonismo, en las que todos estemos de acuerdo y respetemos, digamos. Exactamente. En cambio, lo político es disociativo, en la línea que arranca con Schmitt para Laclau para Marchard, y sí, digamos, retomaría Laclau, ¿no? Lo que está en el núcleo de lo político como momento de ese fundar parcial, como dice Marchard, es el antagonismo, ¿no?, que opera, digamos, de manera contingente a través de, digamos, en el cual no lo político opera de manera contingente a través de una lógica antagónica. Y lo que dice, digamos, Marchard sobre Laclau, que además vieron que Marchard y Christley tienen un libro dedicado a Laclau, una compilación de artículos, o sea que es un autor al que ha trabajado sistemáticamente, ¿no? Lo político para Laclau alude a ese momento disruptivo de dislocación que instituye lo social frente a una fuera radical, ¿no?, que es una cuestión, además que, bueno, Laclau también fue retrabajando a lo largo de su obra, esto también lo vamos a ver mejor en el transcurso del programa. Por ahora, digamos, anticipo esto como para dejar planteado, digamos, al menos las líneas estructuradoras de esta unidad. El otro punto, ya que venimos trabajando la cuestión del antagonismo, tiene que ver con la línea de análisis poder, política y conflicto, ¿no? Igual, si bien, digamos, los conflictos puntuales, podríamos decir que Laclau, por ejemplo, los piensa en términos, digamos, de efecto metonímico, de ese antagonismo radical que funda lo social, identificando una frontera del otro lado de la cual hay una especie de afuera radical, ¿no? No es lo mismo ese antagonismo originario que los conflictos puntuales, ¿no?, a los que se enfrenta cotidianamente el campo de la política como dimensión institucional, ¿no? Y en este punto, digamos, uno podría hacer una especie de desagregado, ¿no?, en términos conceptuales. Si el poder es el campo tensional de relaciones de fuerza, la política es esa forma de poder que tiene una dinámica antagónica que digamos, configura, se define a partir de la presencia ineliminable del conflicto, ¿no? Y en relación al cual la política lo único que logra son, como decíamos antes, soluciones transitorias o estabilizaciones precarias, ¿no? Porque no quiere decir que el conflicto sea eliminable, no quiere decir que vivamos en continua guerra de todos contra todos, sino que cualquier orden no es sino un orden precario que da cuenta, digamos, de la cristalización de una determinada un determinado juego de relaciones de fuerza, que en un momento dado, digamos, inclina la balanza hacia un lado, digamos, y entonces en función de eso habilita determinada configuración político-institucional. Pero esto es, como decía, simplemente una cristalización precaria y transitoria, que no elimina el conflicto, digamos, en todo caso lo subordina, y, digamos, no garantiza que el conflicto no vuelva a estallar
alterando ese equilibrio, digamos, transitorio y precario que había cristalizado en un determinado orden institucional, ¿no? Y en este sentido, digamos, el conflicto, dice Rancière, es la materia misma de la política, ¿no? El conflicto es aquello a partir de lo cual la política adquiere sentido. Entonces, para pensar, digamos, esa dimensión conflictual o tensional de lo político, en la unidad proponemos, digamos, 3 categorías que después van a reaparecer también en otras unidades del programa, que son antagonismo, agonismo y litigio. Que si bien uno podría decir, tienen un umbral común, pensando en los términos en que antes mencionaba la conceptualización luhmanniana, ¿no? Se apoyan en un umbral común, que es pensar el poder como un juego de relaciones de fuerza y la política como un recorte parcial, digamos, dentro de ese campo de relaciones de fuerza que, digamos, establece líneas de ruptura, perdón, que establece su frontera a partir de líneas de ruptura, de discontinuidad. Digo, no es, por ejemplo, agonismo y litigio no son lo mismo, aunque en ambos casos, en algún punto estamos hablando de disputas verbales, ¿no? Pero tienen diferencias, ¿no? Entonces, lo que me interesaba dejar planteado acá es una, digamos, caracterización sumaria, ¿no? De estos conceptos, que después ustedes van a ir retrabajando, además en la bibliografía. Obviamente hay mucho más que esto. La idea es que esto funcione como una especie de esqueleto, ¿no? Y que después cuando ustedes se sienten a estudiar, rellenen esto con, digamos, los insumos que les provee la bibliografía, que son mucho más que lo que yo sinteticé en esta clase, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaríamos el antagonismo? Como esa frontera que marca la diferencia con una fuera radical. Incluso, si recuerdan, en el texto de Chantal Mouffe aparece esta idea, digamos, de que el antagonismo es un concepto que se reserva para el enemigo, digamos, aquel que pone en juego nuestra, digamos, condición existencial, porque básicamente no se inscribe en el reconocimiento del umbral democrático en el cual puede tener lugar la contienda agónica. Entonces, para esos sectores, digamos, reservaríamos el concepto de antagonismo. El agonismo, en cambio, porque vieron que el texto de Mouffe plantea algo así como que una de las, digamos, dimensiones de la política consiste en transformar el antagonismo en agonismo. Uno podría tomar esto como una definición de política, digamos, sí. Si para Foucault política es ese campo tensional que se constituye a partir de la irrupción de algo, digamos, que desarma las cristalizaciones, rompe las regularidades, marca una diferencia, una grieta, una fisura, ¿no? La política, una de las definiciones que podríamos trazar sobre la política a partir del texto de Mouffe es esta, ¿no? La política consiste en transformar el antagonismo en agonismo, ¿no? ¿Y en qué consistiría ese agonismo? Bueno, esa disputa verbal, como les decía antes, entre quienes comparten un mismo universo simbólico que es el de la democracia, digamos. En ese marco, la contienda agonística, digamos, va a replicar ese esquema de relaciones de fuerza. Digo, en este sentido, también después vamos a ver el otro texto de Mouffe, la paradoja democrática. No se trata de que la contienda agonística, digamos, la contienda agonística no es la deliberación habermasiana, que, digo, me valgo de la comparación porque algo ustedes ya vieron en teoría 2. No es ese espacio de debate en el cual, digamos, la misma, digamos, interacción dialógica, ¿no?, asentada en la perspectiva de Habermas, en una racionalidad intersubjetiva, permite que en algún punto lleguemos a algo que se parece mucho a la verdad de la política, y por lo tanto ahí ya no habría más necesidad de discutir, porque la misma mecánica de la deliberación nos conduciría
a un punto de equilibrio genuino en relación a la dinámica de la política, ¿no? Acá el agonismo no nos permite pensar una instancia de consenso habermasiano, y de hecho ella lo plantea así explícitamente en la paradoja democrática. En la lógica del agonismo hay ganadores y perdedores, y bueno, eso no quiere decir que el agonismo elimina el respeto por las minorías, sino que efectivamente, digamos, la política en su dimensión institucional, incluso, digamos, en el marco de los mecanismos que habilitan soluciones concretas para la resolución de conflictos, conserva esa dinámica tensional de grupos enfrentados o de intereses enfrentados, ¿no? Y entonces las soluciones, digamos, a las que se arriba por la lógica agonística no son del orden del consenso habermasiano, sino instancias precarias de resolución de un conflicto en el que hubo ganadores y perdedores, y bueno, en todo caso, digamos, quiénes son ganadores y quiénes son perdedores, esto también lo vamos a ver más adelante, tendrá que ver con la capacidad de articulación hegemónica de los grupos, digamos, de las posiciones enfrentadas, pero bueno, no es que se llega, digamos, no es que el agonismo, el modo en que pensaría Habermas la deliberación, nos permite arribar por esta racionalidad intersubjetiva, digamos, a algo que da cuenta del ser mismo de la política, ¿no? Y el litigio, que es la categoría que tomamos de Rancière, tiene que ver con la disputa, digamos, con el modo en que funciona, digamos, el orden policial, que dice Rancière, el orden policial aloja dos mundos en uno, ¿no? El mundo de quienes tienen la palabra y, digamos, el mundo de quienes ocupan lugares en ese orden de distribución de lo sensible, y el mundo de los que no cuentan, absolutamente invisibilizados, digamos, cuya palabra cuenta como ruido, ¿no? Dice Rancière. El litigio, ¿qué es? Es la disputa, digamos, que dan aquellos que integran ese mundo invisibilizado en el orden policial por ingresar en la cuenta, por formar parte, digamos, y cómo se logra instalando, dice Rancière, un común litigioso. Un común litigioso tiene que ver un poco con esta idea que también trabajamos antes en relación a lo político asociativo, digamos, en el sentido en la mecánica de funcionamiento, no en contenidos, ¿no? No hay nada de político asociativo acá. Pero lo común litigioso es un tópico, digamos, respecto del cual, bueno, todos aceptan discutir, dar la discusión. Y hay política cuando aquellos que no ingresaban en la cuenta logran instalar un común litigioso, ¿no? Digo, porque esto es interesante aclararlo, porque hay una lectura, para mi gusto, más plana del planteo rancieriano que piensa, digamos, el litigio como el resultado, digamos, de una comunicación obturada, ¿no? Obturada porque en algún punto la misma polisemia del vocabulario, digamos, vuelve difícil la comunicación. Hay algunos que dicen, el ejemplo que usan es, bueno, el litigio no se da entre alguien que dice blanco y alguien que dice negro, sino entre dos personas que dicen blanco, pero entienden algo distinto por blancura. Bueno, yo creo que va mucho más allá de eso. El litigio, para mí, esta idea de instalar un común litigioso, tiene que ver, en la perspectiva rancieriana, con fracturar una determinada situación de interlocución e instalar otra. Digo, digamos, ¿cuál es la situación de interlocución del orden policial? Bueno, como dice Rancière, digamos, en el orden policial lo que tenemos son sectores socioprofesionales, partidos políticos, clases incluso, ¿no? Pero en el marco de una, digamos, codificación previa de
digamos, cuáles son las líneas que dividen a la sociedad. Son como interlocutores preestablecidos de alguna forma en ese orden. Exactamente. En cambio, digamos, el común litigioso lo que hace es romper con esa situación de interlocución y generar una nueva situación de interlocución, básicamente porque hace, digamos, habilita la voz para un interlocutor que no entraba en la cuenta. Y eso es lo profundamente político. Después esto lo vamos a trabajar también más sistemáticamente, pero bueno, si han podido leer el texto de Rancière, que también está en filosofía política, por eso ahora lo pusimos como optativo, digamos, como recomendable, pero no obligatorio, la idea es que en realidad hay política cuando ocurren estas situaciones. La distinción que hace Rancière no es entre la política y lo político, es entre política y policía. Y en realidad él mismo dice, bueno, la verdad que en la historia de Occidente hemos tenido muy poca política. Política hay en esos grandes momentos de irrupción de los que no contaban, digamos, que obligan a reconfigurar el escenario de la discusión, la situación de interlocución. Hay política en la Revolución Francesa, no sé, hay política en el mayo del 68. Incluso Rancière reconoce el potencial político del feminismo, lo menciona ahí en el libro, un libro viejo, ¿no? Hay que decir, ahora ya dice otras cosas, pero digo, en sintonía con esto, digamos, si hubo pocos momentos de política en la historia de Occidente, ¿con qué tienen que ver esos momentos de política, esos momentos de irrupción de la política, con la posibilidad, digamos, de romper con una determinada situación de interlocución y, digamos, habilitar un espacio para la palabra de aquellos que no eran tenidos en cuenta y cuya palabra, digamos, o cuya palabra contaba como ruido, dice Rancière. Profe, Sí. una consulta. Sí. ¿Se puede de alguna manera relacionar o comparar a la filosofía de Rancière con Chantal Mouffe, el texto de, o sea, cómo entiende la democracia como conflicto y demás? Bien, a ver, tiene algunas cosas que podrían dialogar bien, por ejemplo esto, ¿no? La idea de, digamos, la democracia como la lógica de la igualdad, ¿no? ¿Qué es la democracia? No es otra, la democracia no es una institución, no es una forma de elegir gobernantes. La democracia es la actualización o la activación de una lógica radical de igualdad. Bueno, esta cuestión, digamos, de los modos en que la política actualiza la lógica de la igualdad está presente en Mouffe. Lo del agonismo, yo les decía antes, la relación entre agonismo y litigio es espinosa. Digo, tiene elementos que conectan y después, digamos, hay una brecha, ¿no? Hay cuestiones que son distintas. ¿Por qué? Porque, insisto, el agonismo es una lógica que se despliega en el marco del funcionamiento, o que puede desplegarse en el marco del funcionamiento de las instituciones políticas. De hecho, podríamos decir incluso que puede ser la apuesta político-institucional de interlocutores o de actores que entran en la disputa. Que lo que, digamos, vamos a decirlo así groseramente, lo que quieren es, no sé, ganar una elección para instalar una lógica agonística en el debate político y digamos, generar políticas públicas a través de esta lógica agonística, ¿no? Pero, digamos, la referencia a la dimensión institucional no desaparece. Digamos, en el orden institucional, para Mouffe y para Laclau hay política. La diferencia con Rancière sería que en el orden institucional lo que hay es policía. Entendiendo, como dice el propio Rancière, que no tiene que ser, no necesariamente es algo malo. Rancière dice, hay mejores y peores policías, digamos. Seguramente es mejor la policía que el orden policial, que te hace encuestas todos los días para ver cómo quién te gusta más, quién te gusta menos, si está de acuerdo o no con una determinada medida política, al orden policial que cuando está en desacuerdo te lleva preso
o te mata, ¿no es cierto? Pero no deja de ser un orden policial. Política para Rancière es otra cosa, y para mí en esto está la diferencia más aguda, digamos, más profunda entre estos dos planteos. No sé si se entiende. Sería que emergen otras voces, o sea, que se identifican otras voces que estaban silenciadas para Rancière. Claro, pero el tema es que política para Rancière no tiene nada que ver con las instituciones y las prácticas regularizadas. No, lo que emerge, lo que quedó Claro, afuera, pero el tema es el siguiente, lo que emerge es político. Ahora, cuando cristaliza, a lo mejor en un orden policial superador, pero lo que hace es cristalizar en un orden policial. Como la política en esos momentos fugaces de irrupción de una fractura, digamos, que sacude el orden policial, pero uno podría decir que en el esquema conceptual de Rancière, casi toda política está condenada a convertirse en orden a ser policial. policial. Claro. Momentáneamente hasta que haya una nueva irrupción y un nuevo acontecimiento político en torno a un común litigioso, digamos. Exactamente. Y como decía antes, ¿no? A lo mejor ese orden policial surgido de una irrupción política transformadora, digamos, que quiebra los cimientos de un determinado orden policial, sirve para poner los cimientos de un orden policial superador, como él mismo dice, ¿no? Bueno, el orden policial de las encuestas, los sondeos de opinión, la prensa, digamos, invitando a la gente a que se pronuncie, entrevistando a los votantes a la salida del acto electoral o habilitando cartas de los lectores para que la gente se queje, bueno, seguramente un mejor orden policial que, no sé, el de la monarquía absoluta, pero no deja de ser un orden policial, ¿se entiende? Por lo tanto, también hay una cuestión, si ustedes quieren, en términos estratégicos, ¿no? Que tiene mucha complejidad, ¿no? Entonces, digamos, las estrategias que uno se da en el plano de la política, tiene que pensar que si están condenadas a cristalizar en un determinado, en un nuevo orden policial, bueno, lo que haríamos es ir saltando de un orden policial en otro, ¿no? Aunque sean superadores. La diferencia para mí es que en Chantal Mouffe el agonismo tiene que ver con, digamos, es una lógica que atraviesa las instituciones políticas, que no necesariamente las golpea desde afuera, y no se plantea, digamos, la construcción del problema es distinta, ¿se entiende? Digamos, porque ni Mouffe ni Laclau se plantean, por ahí, bueno, después con Laclau podríamos ver, hay algunas cuestiones que incluso él después ha ido puliendo o en entrevistas ha revisado, pero en el caso de Mouffe, digamos, agonismo y política no son elementos excluyentes. Perdón, agonismo, política e instituciones, ¿no? No son elementos excluyentes. En cambio, el litigio forma parte, digamos, de la política como fulguración, digamos, como momento de irrupción, pero no, las instituciones son, digamos, parte de un orden policial, y en ese sentido no podríamos decir necesariamente que no sé si aplicaría la categoría de litigio a la dinámica de un debate parlamentario. Eso es litigio. Esto es un tema. A mí me queda un poquito picando la idea de que, como decía el compañero Germán ahí, que quizás está un poco más claro y más explícito en Mouffe, la idea de que ella justamente apuesta a la forma política de la democracia pluralista, ¿no? Como esta forma que sería capaz de proyectar, si se quiere, la mayor cantidad de posibilidades para transformar el antagonismo en agonismo, ¿no? Hay una apuesta firme por esa democracia radical, digamos, que permite establecer esos resortes de confrontación entre adversarios, va a decir, ¿no? Respetuosos de las reglas básicas. Bueno, esas reglas son las instituciones. En cambio, digamos, para Rancière, las instituciones forman parte del orden policial.
Entonces, Para Rancière esas reglas básicas, siempre va a haber política en la medida que se disloquen, que se irrumpan. exactamente. Sí. Esperen, cierro una cosita más y ya salgo del PowerPoint, así seguimos discutiendo y nos vemos la cara, porque esto de mirar la pantalla me resulta así como agobiante. Entonces, litigio o en torno a qué, ¿no? Me parece que las dos cosas se podrían plantear, agonismo en torno a qué o litigio en torno a qué. La cuestión sería que el agonismo, digamos, daría cuenta de la forma digamos, en la cual la confrontación cruza, digamos, los canales institucionales e incluso los cruza, los transforma, los puede... Los domestica, dice, ¿no? Sí, los domestica. A veces pasa que las instituciones domestican el agonismo, no a la inversa. Pero digo, el agonismo atraviesa las instituciones, las puede cambiar, las puede, digamos, radicalizar en su funcionamiento, pero, digamos, no son dos caminos paralelos que no se cruzan nunca. El litigio, digamos, tendría que ver con la irrupción de la política. Entonces, uno podría decir, puede haber agonismo en el marco de ¿en torno a qué? En torno a la redistribución, cuando la discusión en torno, digamos, a la redistribución se vehiculiza, no sé, en el debate parlamentario, en políticas públicas de transferencia de ingresos. Ahí hay, digamos, una lógica agonística que se acopla a una cierta dinámica institucional para producir como resultado efectos de redistribución. Ahora, ¿cuándo es litigiosa la cuestión de la distribución? Cuando en realidad lo que se discute no es si gravamos con impuestos a las grandes fortunas para pagarle un IFE a los que se quedaron sin trabajo, sino cuando lo que estamos discutiendo es la existencia misma de la propiedad privada. Ahí habría política y eso sería litigio, ¿se entiende? Lo mismo podríamos decir en relación al reconocimiento. Yo digo para hilvanar los textos que están en la unidad, ¿no? No es que esté forzando un análisis, sino que lo que intento es que ustedes después, cuando lean la unidad de manera integral, puedan ir acoplando los contenidos de los distintos textos en torno a una línea, ¿no? Lo mismo decía, podríamos pensar en torno al reconocimiento. Pueden darse una discusión en torno al reconocimiento de la diversidad sexual en el marco de la lógica agonística de unas instituciones en las cuales, no sé, lo que se discute es si la categoría de matrimonio aplica para parejas homosexuales. Ahora, y para mí en este punto la sexodisidencia y algunos feminismos tienen un carácter profundamente disruptivo y son litigiosos, cuando efectivamente lo que ponen en cuestión es, como siguiendo a Foucault, ¿no?, el principio de sexualización de la sociedad para, digamos, establecer grillas de inteligibilidad para los cuerpos. Eso es profundamente disruptivo. Eso va mucho más allá de pensar si la institución del matrimonio, la más conservadora de todas las instituciones burguesas, tal vez, aplica a las parejas homosexuales. Y esto no es una crítica a la ley de matrimonio igualitario, al contrario, me parece perfecto que haya matrimonio igualitario, pero digo, no sé si pensado en esta clave, ahí hay un litigio por, digamos, en términos de la irrupción fulgurante de un momento de la política que desestructura el orden policial. Sí me parece que hay muchos movimientos, digamos, muchas prácticas incluso de la sexodisidencia que tienen un potencial litigioso, más que agonístico, si ustedes quieren, en la medida en que lo que ponen en discusión es esto, ¿no? Si la sexualización de los cuerpos tiene sentido como criterio de inteligibilidad y de ordenamiento social.
Me parece que en muchos movimientos de la sexodisidencia lo que está en juego es mucho más que la posibilidad del matrimonio igualitario, sino la posibilidad de discutir el principio de sexualización de los cuerpos. Bueno, esto era un poco, esperen que apago, cierro el PowerPoint y no sé. ¿No puedo detener la grabación o esto? No, no puedo porque la que empezó a grabar, a ver acá. Detener.